Esta semana no ocurrió una crisis. Ocurrió algo más peligroso. El mundo siguió funcionando, pero sobre bases distintas. La semana del 12 al 18 de enero de 2026 no deja un titular único. Deja una configuración. Tres procesos que normalmente analizaríamos por separado colisionaron. La erosión institucional en Estados Unidos, la industrialización real de la inteligencia artificial y la revalorización estratégica de economías extractivas como Chile. Nada de esto es anecdótico. Nada es coyuntural. La tesis central de este episodio es clara. La estabilidad que hoy muestran los mercados es superficial. Por debajo se está redefiniendo quién controla el dinero, quién controla la tecnología y quién controla los recursos físicos. Antes de entrar al primer bloque, déjame decirte algo directo. Este espacio existe por una sola razón: poner contexto donde otros solo ponen titulares. Si este análisis te sirve, si te ayuda a entender mejor el mundo que estás viviendo, te invito a suscribirte al canal. No porque necesitemos likes, sino porque este contenido no es casual. Detrás de cada episodio hay años de experiencia en economía, tecnología, sistemas y análisis estratégico, puestos abiertamente y gratis para que tú puedas tomar mejores decisiones. Soy Leo Cortés. No hablo desde una tribuna política ni desde el hype tecnológico. Hablo desde conectar los hechos, desde hacer las preguntas incómodas y desde compartir lo que a muchos les costó décadas aprender. Si te sirve, quédate. Si te incomoda, mejor todavía. Ahora sí, entremos al primer bloque. Durante décadas, el poder de Estados Unidos descansó en una premisa silenciosa: la independencia de su Banco Central. Esa premisa fue golpeada esta semana. Por primera vez en la historia moderna, el Departamento de Justicia emite citaciones contra la Reserva Federal, amenazando con cargos penales al presidente del organismo. El argumento formal es administrativo: sobrecostos por $600 millones en la remodelación de la sede. Pero el contexto lo cambia todo. Jerome Powell rompe el protocolo institucional y dice algo clave: esto no es una auditoría, es un mecanismo de presión. ¿Por qué importa tanto? Porque cuando la política monetaria se percibe como subordinada al Ejecutivo, el dinero deja de ser una regla y pasa a ser un instrumento electoral. Y la historia económica es clara. Cuando eso ocurre, el capital huye hacia activos no manipulables. La reacción de los mercados no fue un pánico clásico, fue más sofisticada y más grave. No hubo crash, hubo reprecificación. El dólar se debilitó frente a una canasta de monedas. Los bonos del Tesoro exigieron mayor rendimiento. El oro y la plata alcanzaron máximos históricos. Esto no responde a inflación inmediata, responde a algo más profundo: una prima de riesgo institucional. Los inversionistas están empezando a preguntarse: ¿sigue siendo el dólar un activo incuestionable si su Banco Central puede ser intimidado legalmente? Que Bernanke y Greenspan, expresidentes de la Fed, salgan públicamente a advertirlo no es casual. Es una señal de emergencia sistémica. Estados Unidos no está colapsando, pero está mostrando grietas donde antes había dogmas. Esta ofensiva ocurre en un momento quirúrgico. El mandato de Powell termina en mayo de 2026. Durante semanas, Kevin Hassett parecía el sucesor natural, alineado políticamente, defensor de tasas bajas, funcional al Ejecutivo. Pero Trump cambia el libreto. Decide retenerlo en la Casa Blanca. Resultado: Kevin Warsh emerge como favorito. Esto es clave. Warsh no es independiente ideológicamente, pero sí legítimo para los mercados. El mensaje implícito es brutalmente honesto. Queremos control, pero no queremos incendiar el mercado de bonos. La Fed deja de ser intocable, pero aún no es completamente capturada.
Estamos en un punto intermedio inestable. Mientras Washington discute quién controla el poder, la industria tecnológica ya resolvió dónde poner el capital. Y esa diferencia es clave, porque el capital no discute ideología, anticipa demanda. La señal más clara de esta semana no vino de una startup, ni de un anuncio de producto. Vino de TSMC. TSMC no vende discursos sobre inteligencia artificial, no vende demos, no vende futuro. Vende chips físicos, encargados hoy, pagados hoy, por empresas que necesitan cómputo ahora, no en 5 años. Por eso es el mejor termómetro posible. Los titulares dicen, más 25% en ingresos, más 35% en utilidades, 77% del negocio concentrado en nodos avanzados, CAPEX 2026 superior a $50.000 millones. Pero lo importante no es el porcentaje, es la naturaleza del gasto. Invertir más de $50.000 millones en capacidad productiva no se hace para experimentar, se hace cuando tienes visibilidad de demanda estructural. Este no es capital especulativo, es capital irreversible. Una fábrica de semiconductores no se reconvierte fácilmente, no es software, no es marketing. Es hormigón, energía, agua, logística y contratos a largo plazo. Aquí viene el punto clave para quienes no están en tecnología. Cuando la IA entra en fase industrial, arrastra consigo a todas las industrias. Energía. Data centers consumen electricidad como ciudades medianas. Minería. Cobre, litio, tierras raras dejan de ser cíclicas. Construcción. Infraestructura física, no virtual. Logística. Cadenas de suministro más tensas y estratégicas. Finanzas. CAPEX sustituye promesas de crecimiento. Retail y servicios. Productividad redefinida por automatización real. La IA deja de ser una herramienta para algunos y se convierte en costo base del sistema económico. No adoptar IA ya no es una decisión tecnológica, es una decisión competitiva. Durante años se pensó la IA como software, actualizable, liviana, casi infinita. Eso se terminó. Hoy la IA es infraestructura eléctrica, infraestructura computacional, infraestructura material. Y eso cambia completamente las reglas. La velocidad ya no depende solo de talento, sino de acceso a infraestructura. La ventaja ya no está solo en el algoritmo, sino en quién puede costearlo, escalarlo y operarlo. Por eso las grandes empresas están invirtiendo antes que las pequeñas. Por eso el capital se concentra. Por eso el mundo vuelve a hablar de activos reales. Cuando una industria invierte como si el futuro ya hubiera llegado, es porque para ellos ya llegó. La inteligencia artificial ya no es software experimental, es infraestructura pesada. Y cuando eso ocurre, todo el sistema económico se reorganiza alrededor de ella. Ahora, si la IA ya es infraestructura, la pregunta obvia es, ¿para qué se está construyendo todo esto? Porque nadie invierte decenas de miles de millones solo para hacer chatbots un poco más simpáticos. Esa infraestructura existe para algo mucho más concreto: delegar trabajo real. Y ahí ocurre el verdadero cambio. La IA deja de responder preguntas y empieza a tomar tareas. Deja de asistir y comienza a operar. Eso es lo que llamamos agentes, sistemas que planifican, buscan información, ejecutan pasos, corrigen errores y avanzan sin supervisión constante. Y cuando una tecnología pasa de herramienta a actor operativo, no optimiza procesos, rediseña industrias completas. Entremos al bloque de agentes, porque aquí ya no hablamos de futuro, hablamos de sustitución funcional.
Aquí ocurre el verdadero cambio de paradigma. No técnico, económico. Durante años, la inteligencia artificial fue percibida como algo casi mágico. Respuestas instantáneas, costos invisibles, capacidad aparentemente infinita. Esa etapa terminó. Esta semana lo vimos con claridad en dos movimientos opuestos, pero complementarios. Por un lado, OpenAI lanza ChatGPT Go, más barato, más masivo y por primera vez abiertamente financiado con publicidad. Por otro lado, Google toma una decisión radicalmente distinta. Empieza a cobrar por cada paso cognitivo de sus agentes, no por usuario, no por suscripción plana, por razonamiento ejecutado. ¿Qué nos dice esto realmente? Que la IA entra en una fase económica nueva. Hasta ahora, el modelo mental era, la IA es software, el costo marginal tiende a cero. Eso ya no es cierto. Hoy, el modelo real es, cada razonamiento tiene costo marginal. Cada vez que un agente busca información, cruza fuentes, evalúa alternativas, planifica un paso siguiente, consume recursos medibles y escasos. Desmitificando a los agentes. Los agentes autónomos no son magia, no son conciencia, no son inteligencia libre. Son procesos industriales que consumen energía, electricidad continua, cómputo, GPUs, chips avanzados, datos, estructurados y actualizados, búsquedas, acceso a información externa. Cada tarea tiene un costo, cada iteración suma. La inteligencia deja de ser un atributo abstracto y se vuelve una línea de costos. Aquí está el punto que afecta a todas las industrias, no solo a tecnología. Cuando la inteligencia es contabilizable, los productos ya no se diseñan solo por experiencia de usuario, sino por eficiencia cognitiva. Las empresas compiten no solo por talento humano, sino por quién puede costear más inteligencia por proceso. La ventaja competitiva se desplaza desde tener IA a usar menos IA para lograr lo mismo. En otras palabras, gana quien optimiza razonamiento, no quien lo derrocha. Esto es exactamente lo que ocurrió históricamente con la energía, la logística, el capital financiero. La IA entra en esa misma lógica. A partir de aquí, la IA deja de ser un tool y se convierte en un factor de producción, como capital, trabajo, energía. Y cuando eso pasa, ocurre algo inevitable. El sistema económico se materializa. Ya no basta con ideas brillantes. Se necesita infraestructura física para sostener inteligencia operativa. Y cuando la inteligencia se vuelve costosa, el mundo hace lo que siempre hace, vuelve a lo físico. Porque si cada razonamiento consume energía, si cada agente necesita cómputo, si cada decisión automática requiere infraestructura, entonces la pregunta ya no es tecnológica, es material. ¿De dónde viene la energía? ¿De dónde viene el cableado? ¿De dónde viene el soporte físico que hace posible la inteligencia artificial? Y ahí es donde entran los países que no venden software, pero venden lo que el software no puede reemplazar. Entremos al bloque 4, porque aquí la historia de la IA pasa directamente por Chile y el cobre. El cobre rompe los $6, pero esta vez no es solo China, es IA. Los data centers requieren más energía, más cableado, mayor densidad eléctrica. El cobre deja de ser un commodity cíclico y pasa a ser un insumo estratégico de la era digital. Además, estímulo fiscal chino, escasez de oferta global, huelgas y falta de proyectos nuevos. El resultado es estructural, no transitorio. Chile no está teniendo suerte, está bien posicionado. El impacto se siente inmediatamente. Dólar bajo 890 pesos, IPSA en máximos, mayor ingreso fiscal esperado. Pero ojo, la fortaleza del cobre compite con la incertidumbre global. Eso mantiene al peso competitivo, no excesivamente apreciado. Es el escenario ideal para exportar, invertir, recaudar.
siempre que la política se cuadre con objetivos más elevados. En política, el gabinete entrante envía una señal inequívoca: seriedad económica. Hacienda, economía, minería, nombres que tranquilizan a mercados locales e internacionales. Pero la ruptura con el Partido Nacional Libertario abre un flanco complejo. Menos populismo, más técnica, pero también menor cohesión política. Esto anticipa un gobierno económicamente ordenado, pero políticamente tensionado. El cobre alto será el amortiguador. La pregunta es, ¿cuánto dura ese colchón? Porque los ciclos macro ayudan, pero no reemplazan decisiones internas. El cobre alto puede darle aire al Estado, puede suavizar tensiones fiscales, puede comprar tiempo político, pero no protege a cada empresa, no vuelve eficiente a quien no lo es, no moderniza procesos por decreto. Y ahí es donde el análisis deja el nivel país y baja al nivel empresa. Porque mientras el Estado discute cómo administrar el viento a favor, algunas compañías ya están tomando decisiones como si ese colchón no fuera eterno. Y el mejor ejemplo de eso esta semana no viene del mundo minero ni financiero, viene del mundo legal, el caso Magnar AI. El caso de Magnar AI no es solo una noticia de startups, es una señal de sistema. Cuando el estudio jurídico más tradicional y grande del país, Kerry, decide invertir capital propio en una herramienta de automatización legal basada en inteligencia artificial, el mensaje es inequívoco. La IA no llega a destruir a los líderes, llega a obligarlos a adaptarse antes que el resto. Esto es clave porque rompe una narrativa muy extendida, la idea de que la IA amenaza primero a los grandes, a los establecidos, a los incumbentes. La evidencia muestra lo contrario. ¿Por qué los líderes adoptan primero? Las organizaciones líderes no adoptan IA por moda, la adoptan por defensa estratégica. Un estudio como Kerry entiende algo fundamental. Si una tarea repetitiva puede ser automatizada, alguien lo hará. Si no lo hacen ellos, lo hará un competidor más pequeño, más rápido o más barato. Y si lo hace un competidor, la ventaja histórica desaparece. Invertir en Magnar AI no es jugar con tecnología, es blindar márgenes, es defender productividad, es reordenar el modelo de costos antes que el mercado te obligue. Aquí está el corazón del problema para las empresas chilenas en 2026. Los agentes de IA no ganan porque sean más inteligentes, ganan porque son más baratos por unidad de trabajo. Un agente puede revisar contratos, resumir jurisprudencia, preparar borradores, cruzar información normativa, en minutos, sin fatiga, sin rotación, sin vacaciones, sin error emocional. Eso no elimina abogados, elimina estructuras de costo ineficientes. Aquí la diferencia es brutal y poco cómoda. Las empresas que integren agentes en 2026 van a operar con una estructura híbrida. Personas para criterio, relación, decisión, agentes para volumen, velocidad y consistencia. Las que no lo hagan seguirán compitiendo con una estructura 100% humana, pero enfrentando precios, plazos y estándares definidos por máquinas. Eso no es competencia justa, es asimetría estructural. Muchas veces este debate se desvía hacia lo moral. ¿Está bien automatizar? ¿Qué pasa con el empleo? ¿No es deshumanizante? Todas preguntas válidas, pero irrelevantes para la dinámica económica. Las empresas no quiebran por dilemas éticos, quiebran por estructura de costos. Y el mercado no castiga la intención, castiga la ineficiencia sostenida. Por eso esta no es una discusión filosófica, es una discusión de supervivencia empresarial. Lo que vemos en el mundo legal es exactamente lo que viene para banca, la IA aplicada en análisis, compliance, riesgo; minería, aplicada en planificación, mantenimiento, seguridad; retail,
aplicada en pricing, inventarios, atención. Salud, aplicada en gestión, diagnóstico asistido. Sector público, aplicada en trámites, fiscalización. El patrón se repite. Los líderes adoptan primero para no perder ventaja. La inteligencia artificial no está reemplazando personas, está reemplazando estructuras de costos que ya no se justifican. Las empresas chilenas que entiendan esto en 2026 seguirán compitiendo. Las que no competirán contra otras empresas, competirán contra máquinas, con estructuras humanas. Y esa es una pelea que no se gana. Si juntamos todas las piezas que vimos hoy, el panorama se vuelve incómodo, pero claro. Vimos cómo las instituciones que parecían intocables empiezan a mostrar grietas. Vimos cómo la inteligencia artificial dejó de ser promesa, demo o discurso, y pasó a ser infraestructura física, con costos, límites y ventajas reales. Y vimos cómo, incluso en Chile, algunas empresas ya están actuando como si el viento a favor no fuera eterno. Nada de esto es casual, nada de esto ocurre aislado. Lo que estamos viviendo no es más caos, es más información a la vista. Y cuando el tablero se vuelve explícito, la única desventaja real es no querer mirarlo. Con eso claro, quedémonos con 3 verdades para cerrar. 1. La estabilidad institucional ya no es garantizada. 2. La IA es infraestructura, no discurso. Y 3. Chile tiene una ventana corta, pero real. El mundo no se volvió más caótico, se volvió más explícito. Y entender el tablero no es opcional. Soy Leo Cortés. Esto fue Semana Económica y Tecnológica. Te espero la próxima semana.